Muy buenas noches o buenos días. Mi nombre es Carlos Andrés Siquira, perteneciente a José Acevedo y Gómez del Grupo 55 de la clase de la persona como ser trascendente. En esta actividad hablaremos acerca de una lectura llamada El reconocimiento entre la posmodernidad inquietante y la búsqueda del agonismo. Y también hablaré acerca del video donde participa el señor Bonaventura de Sousa. Bueno, como dije al principio, a partir de la lectura del reconocimiento entre la posmodernidad inquietante y la búsqueda del agonismo, aparecen dos personajes importantes que se llaman Bonaventura de Sousa y Chantal Mouffe. Ambos hablan algo relacionado con el reconocimiento mutuo y la coexistencia al validar a los demás como parte de la construcción de uno mismo y a la vez uno ser parte de la construcción de los demás, o sea, es buscar una convergencia. El primero habla del legado inconcluso y aparente de una modernidad monolítica y el segundo habla del problema de la democracia radical y el pluralismo agonístico. Bueno, hablaré del primero, de Bonaventura de Sousa Santos. Habla que el paso del caos al orden y la visión al conocimiento como regulador para llegar a ser ese orden. Esto es un error porque se usa el conocimiento como un artificio extremo que no tiene en cuenta el ente a regular, cuando más bien el caos aporta una información nueva que se puede convertir en conocimiento. Lo que entiendo que Bonaventura propone son tres ideas importantes en forma liberadora. Una, la primera, pensar el monoculturalismo hacia el multiculturalismo. Eso es reconocimiento del otro, sin importar la distinción raza, creencia o religión. El segundo postulado habla de las técnicas hacia un conocimiento edificante. ¿Qué significa eso? El conocimiento válido debe ser descontextualizado. Eso significa que no debe ser sesgado y debe ser trascendente al tiempo, y debe trascender a las perspectivas y no debe ser subjetivo. El tercer postulado habla del paso de una acción conformista a una acción rebelde, todo en pos de un bienestar con el otro. O sea, se debe pensar el progreso pensando como una unidad, como un grupo colectivo, un grupo, más no como individualismo. Eso es lo que entiendo por la lectura. Ahora, Mouffe habla de la imposibilidad de cimentar instituciones democráticas a partir de ciertos dogmas y principios universales que crean un absolutismo válidos para todos, que según él es imposible. Los seres humanos nos creamos en contextos muy distintos, influenciados por la sociedad que nos tocó y por ciertas circunstancias que nos impide a la humanidad en general guiarnos por un principio universal o por verdades absolutas. Bueno, entonces la segunda solución de él es pensar las instituciones de la democracia liberal en términos de juegos del lenguaje. Lo que entiendo por ello es que los conflictos son algo natural al ser humano, del cual en vez de crear peleas violentas, se deben sacar cosas positivas si se hace considerando a la otra persona, o sea, respetándola y creando consensos y tratando de negociar los intereses. Es diferente, según él, lo que habla la publicación, es muy diferente a la lucha de clases nombrada por el marxismo. El marxismo consiste en la eliminación del otro a través de una lucha de clases para que exista un cambio. Lo anteriormente mencionado se puede explicar a través del video donde participa el señor Bonaventura de Sousa, en el que él menciona una serie de ejemplos o cosas que él, a manera de experiencia, eh, se consolida sobre lo que él trata de explicar. Por ejemplo, él dice que muchas personas que son de culturas diferentes, que llegan a la ciudad,
no se integran bien. Lo que entiendo por eso es que no se integran bien y están siendo utilizados por el capitalismo, por el patriarcado y por el colonialismo, que son tres maneras de dominación a la gente. Muchas de esas personas vienen marginadas y llegan a vivir a partes de la ciudad que les falta mucho de los recursos básicos para que las personas puedan vivir bien. Por ejemplo, él hablaba del agua, del acceso al agua potable, el acceso a un sitio seguro, el acceso a un sitio salubre, porque llegan a zonas marginadas a ser parte de esa ciudad, pero en realidad nunca llegan a estar integrados a esa ciudad, a pesar de que en cierto modo son como una especie de engranaje para el capital o el sistema de producción de la ciudad. El ejemplo más claro al que puedo ver es el que pasa aquí en las ciudades, aquí en Colombia. Gente que llega desplazada por la violencia, con buscando una mejor opción de vida, a buscar un mejor trabajo, una zona segura donde vivir, pero resulta que muchas veces llegan a barrios, la única posibilidad es a barrios marginales porque la economía no se los permite. A los alrededores de las ciudades. Tal es el caso en Bogotá, por ejemplo, cuando llegan a Ciudad Bolívar, a San Cristóbal, a Bosa, a las partes más lejanas de Kennedy, porque no tienen un lugar a donde vivir. Llegan acá a la ciudad, si tienen la oportunidad de conseguir un empleo o al rebusque. Y las mismas instituciones, no sé si puede que sea de manera inconsciente, no les alcanza como esa posibilidad de poderles ayudar de manera plena para que mejoren sus condiciones de vida. También se siente mucho la dominación cultural. Un ejemplo es la dominación cultural de Estados Unidos, con la tecnología, la música, las leyes, sus ideas, opacando un poco la cultura colombiana. Referente al patriarcado, pues existe mucho sexismo, ¿no? Sexismo y racismo. Y también el capitalismo como un instrumento para producir en base a algo material, algo inerte, a veces sin tener en cuenta el verdadero fin de ello, que son las personas. Sousa menciona una posibilidad de que estas personas puedan ser visibilizadas y es a través del arte. Entonces él menciona eh, la cultura del rap, los grafitis, al menos en los jóvenes, para que puedan ser visibilizados y tenidos en cuenta, o para que es una especie como de bandera blanca para decir, oiga, aquí estamos, nosotros somos parte de esta sociedad y nos deben tener en cuenta porque también podemos ser una posibilidad para la solución de problemas en la ciudad y en el país. Les agradezco su atención.